En los días de su vida terrenal, Jesús ofreció las dos: peticiones específicas y súplicas urgentes por aquello que necesitaba, con gran clamor y lágrimas, a el único que era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído por su sumisión reverente a Dios. Hebreos 5:7. Hace unos días estaba viendo una serie de doctores y un hospital, etc. En este episodio había una pareja que iba a tener trillizos, pero algo estaba mal. Entonces el doctor, que también era cirujano, de frente quería operar, porque ella estaba segurísima de que ella podía resolver cualquier cosa que estuviera mal con este bebé. Ahora la pareja, los padres, querían esperar. Es más, se dice que eran cristianos. Y por su fe ellos querían orar y querían esperar a ver qué cosa Dios les mostraba. Y es más, tenían fe de que Dios podía sanar a su bebé. En este momento el doctor sale del cuarto enfurecido y se encuentra con un colega y le dice: no tengo tiempo para su fe. Yo solo tengo fe en lo que yo puedo hacer. Y su compañero le dice: lo que tú tienes es un complejo de Dios. Yo sé que muchos de nosotros jamás diríamos algo así. Yo sé que jamás diríamos que solamente tenemos fe para lo que podemos hacer. Pero la realidad es que muchos vivimos así. El verso que leí al comienzo nos dice que en su paso por esta tierra, Jesús se la pasaba orando a su Padre por todo. Aún con lágrimas y con llanto, con clamor, porque él sabía que su Padre era el único capaz de proveer, de sostener, de salvarlo, de guardarlo, de todo. Aún siendo el Hijo de Dios, Jesús no menospreció su necesidad de mantenerse en oración y conectado a su Padre, sino que Él tenía su comunión con Dios, la oración, como su línea directa al Padre, su vía abierta al Padre. Sabía que no podría no solamente no hacer su ministerio ni cumplir su propósito, sino que no podría sobrevivir si Él no se mantenía dependiente de su Padre. Puedes buscarlo tú mismo. Es más, te invito a buscarlo, a verlo tú mismo en las páginas de la Biblia. Cuando miras a través de los evangelios, vemos a un Jesús dependiente, vemos a un Jesús constantemente en oración. Te voy a mostrar algunos versículos. Mateo 14:23 dice esto: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Lucas 6:12. Esto fue antes de escoger a los 12. Mira lo que hace. Cierto día, poco después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Después de ministrar, antes de tomar decisiones, al amanecer, al anochecer, toda la noche, antes de los milagros, después de los milagros, antes de hacer lo que sea, Jesús estaba dependiente y conectado al Padre. Y ni siquiera te menciono todo el tiempo que pasó ayunando y en oración. La realidad es que Jesús estaba consciente de que no iba a sobrevivir su paso por esta tierra si Él no se mantenía agarrado y conectado al cielo. Y la única manera de hacer eso era oración. Pero la realidad es que la mayoría de nosotros no vivimos así. Hacemos mucho, sí, pero oramos muy poco. Me incluyo.
Tenemos las frases correctas y los libros y las técnicas y todas las cosas que salen y todo lo que los demás nos dicen que debemos hacer, pero nos falta terriblemente doblar rodillas, depender del Padre. Podemos tener todas las técnicas y los mejores libros y los mejores todo, pero si no oramos, ¿qué tenemos? Tenemos como el cirujano que mencioné antes, un cierto complejo de Dios. Pensamos que podemos hacerlo solo. Pensamos que podemos batallar y luchar en esta vida en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias maneras de resolver, con nuestra propia inteligencia y nuestra propia sabiduría y nuestras conexiones. Pero no podemos. La oración no es nuestra primera línea de defensa, sino que se ha vuelto nuestro último recurso, después de haber intentado absolutamente todo. Si somos sinceros, lo primero que hacemos al enfrentarnos con situaciones difíciles es pensar cómo nosotros mismos lo vamos a solucionar. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hago ahora? ¿A quién llamo? ¿A quién llamas tú primero? ¿A tu mamá, a tu amigo, a tu amiga, a un líder, a un pastor? Quizá buscas alguna manera de distraerte y no pensar en el problema. Pero ¿cuántos de nosotros, nuestra primera reacción es alejarnos de todo, poner una pausa e irnos a orar como Jesús? No te digo que no busques ayuda, no te digo que no hables con alguien, pero tu primera llamada, que sea tu Padre Celestial. Es nuestro Padre también. Jesús se acercaba a Él sin temor, sabiendo que era escuchado, sabiendo que las puertas estaban siempre abiertas para Él, sabiendo que su Padre lo amaba y cuidaba de Él. Pero no nos olvidemos que Él también es nuestro Padre. Muchos conocen a mi esposo. Algunos lo llaman Pastor Adam, otros Buddy, otros amigo, diferentes nombres según cuán cercanos son a él. Pero solo nuestros hijos le dicen Daddy. Y cuando ellos gritan o llaman a su Daddy, él sabe exactamente quién lo llama. Y muchas veces solamente por el sonido de su voz puedes saber si están con miedo o están cansados o felices o qué quieren. Y cuando ellos lo llaman, Él responde. Imagínate cuánto más nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Abba, Padre. Ese Abba es como mis hijos llamando a mi esposo Daddy, papi. Hay cercanía, hay intimidad, hay ese conocimiento y esa realización de que yo le pertenezco y Él me pertenece a mí y Él me ama y me escucha y atiende a mi oración. Y no hay nadie en esta tierra que me ame como Él. Abba. Nosotros, sus hijos, tenemos el privilegio de llamar a su nombre como hijos suyos, y Él nos conoce como nadie en el mundo y nos ama como nadie y nos escucha y nos responde como nadie más podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no llamamos más a su nombre? ¿Por qué no es nuestra primera respuesta? ¿Por qué vivimos nuestra vida como si tuviéramos que hacerlo por nosotros mismos? ¿Por qué nuestro Padre no es
la primera persona y la última persona que hablamos todos los días. Qué privilegio tenemos de llamarlo Abba Padre. Qué privilegio tenemos de tener una línea abierta al cielo para todo en nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta lo más grande y complicado. Tu Abba Padre quiere escuchar y está listo para responder. Aférrate a su promesa. Llama a tu Padre. Él ha prometido escucharte. Te dejo con esto. Jeremías 29:12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé.